escuchen con el diafragma. Y para la pregunta 2, chicos, ¿quién puede ayudarnos? Por favor. A ver, ¿quién puede? A ver, Marcela. Bueno, la 2 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente la evolución de la frecuencia cardíaca? A, el pulso branquial es el más comúnmente utilizado. B, si el ritmo es regular, evaluar la frecuencia cardíaca por 30 segundos y multiplicar por 2. C, el rango normal de la frecuencia cardíaca es 40 a 80 latidos por minuto. Y D, al examinar sus pulsos venosos es importante prestar atención a su frecuencia y al ritmo. Yo creo que es la B. Ya, muy bien, exactamente. Recuerden que, y esto es algo que de repente no conversamos la semana pasada en cuanto a frecuencia cardíaca, durante las técnicas para tomar la presión, muchas veces los médicos o las enfermeras, técnicos, cuando están tomando este tipo de signo vital, la frecuencia cardíaca, no se quedan parados palpando el pulso por un minuto entero, sino que muchas veces solamente lo cuentan por 30 segundos y lo multiplican por 2, otras veces lo cuentan por 15 segundos y lo multiplican por 4, otros simplemente cuentan por 10 segundos y lo multiplican por 6, etcétera, etcétera. Todas las variaciones que se les puedan ocurrir. Y si bien esto es una práctica común y que se puede realizar, como bien le hice esta pregunta, hay algo que tenemos que recalcar y es que esto solamente se puede llevar a cabo cuando nosotros nos hayamos cerciorado de que el pulso de nuestro paciente es un pulso regular, es decir, que el pulso es rítmico, porque si el pulso es arrítmico, es decir, si es un pulso irregular, no nos va a permitir aplicar esta regla, porque si nosotros podemos contar 5 latidos en los primeros 10 segundos, pero en los otros 10 contamos 20. ¿Sí? Entonces tengan muchísimo, muchísimo esto en cuenta. El rango normal de la frecuencia cardíaca no es de 40 a 80. ¿Alguien se acuerda de cuánto es el rango normal de la frecuencia cardíaca? ¿De 60 a 100? Exactamente, de 60 a 100. De 40 a 80 era básicamente cuando ya no era el nódulo sinoauricular el que estaba a cargo de la actividad eléctrica del corazón, sino que cuando la batuta, por así decirlo, estaba pasando al nódulo auriculoventricular por algunas fallas en el nódulo principal, que vendría a ser el sinoauricular. Al examinar los pulsos venosos es importante prestar atención a la frecuencia y el ritmo, no, porque estas características de frecuencia y ritmo son algo que vamos a evaluar en lo que es el pulso arterial, no los pulsos venosos. Los pulsos venosos tienen sus propias características y es un tema completamente aparte. El pulso braquial es el más utilizado, ustedes saben que no, el pulso más utilizado es o el radial o el carotidio. El braquial no se utiliza mucho para lo que es la evaluación de la frecuencia cardíaca, pero sí para lo que es la medición de la presión arterial. Así que ojo cuando les hagan preguntitas de este tipo, a qué tipo de signo vital se están refiriendo. Si el ritmo es regular, bueno, eso ya lo vimos. Bien, creo que de esa pregunta ya está todo claro. La tercera pregunta, chicos, ¿quién me puede ayudar, por favor? Ver. ¿Quién podría ayudarme, chicos? Please. A ver, Álvaro. ¿Tú crees que me puedes ayudar, por favor? Sí. ¿Cuál es la posición estándar para realizar el examen físico? A. Examinar al paciente desde su lado derecho. B. Examinar al paciente desde su lado derecho e izquierdo. C. Examinar al paciente desde los pies de la cama. Y D. Examinar al paciente desde su lado izquierdo. ¿Cuál eres tú? ¿Qué es la respuesta? No, la verdad ¿Perdón? no sabría decir una respuesta, pero la A. Ya, sí, está bien, muy bien. Nosotros vamos a realizar el examen físico y dentro del examen físico está contemplado lo que es la evaluación de signos vitales siempre desde el lado derecho del paciente. Por eso ustedes, si se dan cuenta y recuerdan cuando han ido al doctor, emergencias, etcétera, y los han examinado, el doctor siempre, siempre ha estado a su lado derecho. Por eso es que también existe una posición estándar para colocar las camillas dentro de cualquier tipo de habitación. Y la última, chicos, ¿quién me puede ayudar? A ver, Herman Colli. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia respiratoria en adultos? A. Aproximadamente la 8 y la 12 RPM. La B. Aproximadamente 12 a 20 RPM. La C.
aproximadamente a 20 a 28 RPM, y la D, aproximadamente 28 a 32 RPM. La respuesta sería la B, 12 a 20 RPM. Exactamente. La respuesta, o mejor dicho, el rango de frecuencia respiratoria normal en adultos vendría a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y hay que recalcar que es en adultos porque nosotros ya sabemos que en pacientes pediátricos absolutamente todos los signos vitales van a variar y muchas veces van a ser muy altos. En el caso de neonatos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria puede llegar a ser hasta de 80 respiraciones por minuto. En el caso de la frecuencia cardíaca, esto puede llegar a ser hasta 180 latidos por minuto. Y si bien no es algo que ustedes tengan que memorizar ahorita, sí es algo que tienen que tener en cuenta para futuros, para el parcial o para futuros pasitos. ¿Por qué? Porque muchas veces te pueden preguntar cuál es la frecuencia respiratoria normal en un niño de 1 año y no va a ser lo mismo, no va a tener los mismos valores que en un adulto. Pero en este caso sí, la frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 12 a 20. Bien, chicos, entonces terminado este repaso, ahora sí vamos a pasar a desarrollar el tema que nos tocó hoy día, que vendría a ser el tema de inyectables. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que saber en primer lugar de todo esto? Es que tenemos que tener bien en claro cuáles son las vías de administración. ¿Qué cosas son las vías de administración? Van a ser las vías que nosotros vamos a utilizar para, valga la redundancia, administrarle algún tipo de medicamento o tratamiento o suplemento a nuestro paciente. Nosotros vamos a tener 3 tipos de vías, ¿sí? En general. Tenemos la vía enteral, la vía parenteral y la vía tópica, ¿sí? ¿Cuál es la que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy? Esta de acá, la vía parenteral, perdón. Vamos a poner el marcador. Esta es la que vamos a desarrollar, la vía parenteral. La vía enteral se llama enteral porque va a utilizar el sistema gastrointestinal para lo que es la absorción, la administración de todos los medicamentos, ¿sí? Por eso es que también a la vía enteral se le conoce como la vía oral. Esta vía oral o vía enteral la vamos a dividir en vía sublingual y vía oral propiamente dicha. ¿Qué cosa es la vía sublingual? Es cuando nosotros administramos un tipo de alguna pastilla y la ponemos debajo de la lengua del paciente y ésta se deshace. De repente muchos de ustedes que tengan papás o abuelitos o tíos hipertensos, el doctor les ha dicho que cuando vean que tiene la presión arterial muy alta, de repente por encima de 180, por encima de 160 la presión sistólica, agarren una pastillita de captopril, que es un medicamento, un antihipertensivo, y se lo pongan debajo, lo trituren y se lo pongan todo debajo de la lengua. Esta es una vía de administración enteral de tipo sublingual, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que así el medicamento se absorbe más rápido y llega más rápido al torrente sanguíneo a ejercer su función. Y la vía oral es cuando ustedes han tomado jarabe, se han tomado su paracetamol, ibuprofeno, etc. ¿Qué cosa es la vía tópica? La vía tópica vendría a ser todo aquello que entra, por así decirlo, por cremas o por óvulos o por gotas. En el caso de la vía vaginal, muchas veces se utilizan óvulos para tratar infecciones por hongos, que son infecciones micóticas o infecciones bacterianas, ¿sí? Lo más común es que se utilicen óvulos vaginales para tratar lo que es la famosa vulvovaginitis o también algunas infecciones del tracto urinario que ustedes las van a conocer más adelante como itus. En el caso de la piel, cualquier tipo de cremas para la alergia, por ejemplo, cremas queratolíticas para cuando tienen un montón de sequedad en la piel, etc. La vía rectal son los famosos enemas. Muchas veces cuando los niños están estreñidos se les coloca enemas. Esa es una administración de tipo por vía tópica. La vía oftálmica, todas las gotas que les han dado para los ojos, gotas para el ojo seco, gotas para la conjuntivitis, etcétera, etcétera. La vía nasal, los sprays nasales. De repente, si alguno de ustedes sufre de rinitis alérgica, les dan sprays nasales para la congestión. Eso también es una vía tópica. Y la vía ótica también son las gotas, ¿no? El famoso, por ejemplo, otosambón, cuando han habido algún tipo de infección a nivel de lo que es el oído. Y por último tenemos nuestra vía parenteral, que como les menciono es la vía que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Y dentro de todas las vías parenterales, en las que nos vamos a nosotros enfocar son en estas 4. En la vía intravenosa, en la intramuscular, en la vía subcutánea y en la vía intradérmica, ¿sí?
Y yo quisiera, por favor, si es que alguno de ustedes me puede decir la diferencia o qué cosa caracteriza a alguna de ellas. La vía intravenosa, la vía intramuscular, subcutánea, la que ustedes quieran. Herman Colli, a ver. Bueno, se diferencia uno en los grados donde se tiene que inyectar. Algunas son de 90, algunas de 45, otras de 0 grados o de 15 grados. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, alguna otra característica que ustedes de repente se hayan dado cuenta que podría diferenciar estas 4 vías? ¿Qué más? Sí, pueden ser, o sea, la intramuscular se aplica en la capa de músculo, la subcutánea en la parte subcutánea, la dérmica en la dermis y la intravenosa, bueno, en la capa también de la dermis, pero de las venas, donde están las venas. Exactamente. Claro, esa es otro tipo de diferenciación, ¿no? Si bien nosotros podemos caracterizarlas, como bien lo mencionó Macaulay, mediante los grados que nosotros tenemos que utilizar para ingresar a todos estos espacios, también es bueno saber a qué espacios estaríamos ingresando. Entonces, ustedes saben que la piel va a tener, vamos a hacerlo acá arriba, la piel va a tener 3 capas, ¿sí? La epidermis, que es bien delgadita, la dermis, que ya es un poco más gruesa, y luego tenemos la hipodermis, que acá básicamente estoy haciendo circulitos porque lo que vamos a tener aquí va a ser grasa. Entonces aquí tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y a través de la dermis y de la hipodermis es que nosotros vamos a tener, vamos a escoger otro color, vamos a tener que van a pasar vasos sanguíneos, ¿sí? En la hipodermis van a ser vasos sanguíneos bien anchos, como ven acá, así, bien gordos. En la dermis estos ya se van a hacer un poquito más delgados. Y en la epidermis van a ser chiquititos, como puntitos, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos chiquititos que nosotros encontramos en la epidermis se van a conocer como capilares. Los vasos de tamaño intermedio que encontramos en la dermis los vamos a conocer como vénulas o como arteriolas, ¿sí? Y los que encontramos a nivel de la hipodermis, que ya son arterias y ya son venas, ¿sí? Son muchísimo más grandes, ¿sí? Son los firmes, ¿sí? Por así decirlo, los de la dermis son los bambas. Entonces, cuando nosotros colocamos una vía, por ejemplo, intramuscular, y vamos a poner el músculo va a estar acá abajo, ¿sí? Lo vamos a poner de verde, van a ser las fibras musculares. Las fibras musculares esqueléticas, recuerden, porque es el músculo esquelético el que nosotros podemos mover a propia voluntad. Otra cosa iba a ser el músculo liso, que por ejemplo lo encontrábamos recubriendo las paredes de los vasos sanguíneos, que este sí se iba a contraer y relajar de forma involuntaria. Pero este músculo de acá es el músculo esquelético el que nosotros movemos a voluntad propia. Entonces, cuando nosotros colocamos un inyectable intramuscular, la aguja, nuestra aguja que va a estar acá, va a ingresar por este sitio, ¿sí? Va a ingresar por acá y se va a ir hasta abajo, hasta abajo y va a llegar hasta el músculo. Y como es tan profundo, esta es la razón por la cual nosotros aquí estaríamos utilizando un ángulo de 90 grados para llegar. En el caso de la vía subcutánea, esta se va a colocar debajo de lo que es puede ser entre estas 2 capas, la vía subcutánea. Y aquí ya no tenemos que ser tan toscos, entonces por eso es que el grado que acá utilizamos disminuye. Eso va a variar de la vía subcutánea dependiendo de la literatura que ustedes lean, ¿sí? Algunas le va a decir que son 30 grados, otras le va a decir que son 25 grados. Mi consejo personal es que ustedes tomen la información que les están dando en su teoría para poder contestar los exámenes, ¿sí? En el caso de la vía intravenosa, esta va a ingresar y va a ir a estas venitas. Estas vénulas son las que va a canalizar, ¿sí? Las vénulas, las arteriolas. Esto es lo que va a agarrar la vía intravenosa, ¿sí?
Y como ya está más arribita, ya no está tan profunda, aquí el ángulo va a ser menor. Por eso es que en las literaturas que ustedes revisen, la vía intravenosa se dice que para colocarla podemos utilizar un ángulo de 0 grados, es decir, la aguja tiene que estar pegadísima, pegadísima a la piel, o puede ser también de 10 grados. Y como les digo, utilicen la información que les están dando en su tema. Porque esto, como les menciono, va a variar muchísimo de una literatura a otra. Y en el caso de la vía intradérmica, esta va a llegar acá, ¿sí? Justo en la dermis, por eso se llama intradérmica, dentro de la dermis, aquí. Y este también va a tener otro ángulo que ya vamos a revisar en las próximas diapositivas. Entonces, ¿es importante que ustedes sepan cuáles son las capas de la piel y su contenido? Sí. ¿Para qué? Para que les ayude a recordar hasta qué punto llegan estas vías parenterales. Entonces, tenemos, recordando y recapitulando, tenemos la vía intravenosa, que llega a lo que son las arteriolas y las vénulas, las intramusculares, que llegan al músculo, las subcutáneas, y las intradérmicas, que llegan a estar dentro de la dermis, ¿sí? Y estas vendrían a ser las vías de administración parenteral. Entonces, todo lo que requiere aguja, chicos, para que se acuerden más fácil, es vía parenteral. Todo lo que requiera que nosotros lo tomemos por la boca es vía enteral. Y todo lo que nos echemos, cremas, gotitas, etcétera, etcétera, óvulos, sprays, todo eso va a ser vía tópica, ¿sí? Recuerden eso, por favor, porque es muy importante que lo sepan. Y otra cosita de la que vamos a tocar el día de hoy son los catéteres venosos periféricos. Ustedes, de repente, no sé si les ha pasado, o a alguien de su familia, pero muchas veces van a la emergencia porque han tenido una infección estomacal bastante severa, bastante grave, y han estado vomitando, o de repente han tenido un cuadro de diarrea bastante severo y están muy deshidratados. Entonces los llevan a la emergencia y ¿qué cosa hace la enfermera o qué cosa hace el médico? Les ponen su vía con solución salina, que es el cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, esa aguja que les han puesto está siendo por vía intravenosa, ¿no? Porque están agarrando una vena. Y a todo este procedimiento de colocar una vía intravenosa para poder pasarles, mejor dicho, suero para hidratarlos, nutrirlos, etcétera, se conoce como el procedimiento de venoclisis. Y esta venoclisis lo que va a dar como resultado es la colocación de este catéter venoso periférico, ¿sí? Se va a dejar acá, esta cosita azul que ven acá es la bránula, se va a dejar la aguja adentro y se va a dejar un tubito así, que puede cerrarse o puede abrirse, que va a estar conectado ya sea a la bolsa de suero que les pongan, o si ya deciden internarlos porque se dan cuenta que es una enterocolitis bacteriana, entonces también lo dejan ahí para poder conectarlo a la bolsa donde va a estar su medicamento, su antibiótico, etc. Entonces, esto se conoce como catéter venoso periférico. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en la parte de periférico? Porque también existen catéteres venosos centrales, pero estos catéteres venosos centrales, a diferencia de los catéteres venosos periféricos que utilizan estas vénulas y estas arteriolas que se encuentran a nivel de la dermis, los catéteres venosos centrales van a utilizar las arterias que nosotros vamos a encontrar a nivel de la hipodermis, de las grandotas. Generalmente las arterias que se usan son las las subclavias, ¿sí? O también se pueden utilizar las venas. La vena que se utiliza generalmente es la vena subclavia o la vena yugular, ¿sí? Entonces, dime. Hay personas en el chat que están diciendo que no pueden ver la pantalla. No sé si es un error de ellos o si no, puedes, creo que, dejar de compartir y volver a compartir a ver si se soluciona. Ya, a ver. Avísenme, chicos, con tiempo. A ver. Ya. Me parece que ya está. Yo sí lo puedo ver, pero no sé si los demás. ¿Los demás lo pueden ver, chicos? A mí también me parece que se ve. Puede ver. Ya, perfecto. Sí, mis gracias. Entonces, ya.
Tienen que esperar también un ratito porque a veces el Teams se demora en cargar la pantalla en sus celulares, en sus computadoras. Ya. Ya está, chicos. Entonces, esto vendría a ser todo lo que vamos a revisar hoy día, las vías parenterales, que son estas 4, y las catéteres venosos periféricos. No vamos a ir por el, ¿cómo se dice?, el procedimiento de cómo se colocan, sino más que nada para que ustedes conozcan todos los componentes del equipo de venoclisis que se va a utilizar para colocar los catéteres venosos periféricos. Y es importante que ustedes sepan que un catéter venoso periférico es muy diferente a un catéter venoso central por las características que les estoy diciendo. Los catéteres venosos periféricos van a utilizar los vasos sanguíneos de la dermis, en cambio los catéteres venosos centrales utilizan los que se encuentran en la hipodermis, ¿sí? Y obviamente las indicaciones para cada uno son muy distintas. Estos que ven acá, la vía intratecal y la vía intraarticular, también son vías parenterales, sin embargo no son vías que vayamos a tocar hoy, porque ya son un poquito más, como decirlo, especializadas. ¿Sí? La vía intratecal, por ejemplo, es la vía que se utiliza para colocar la epidural, ¿sí? Intratecal es todo lo que nosotros vamos a colocar a nivel de lo que es la columna vertebral. Las capas que van a cubrir lo que es la médula espinal, ¿no? La aracnoides, dura madre, etcétera. Y no es algo que nosotros vayamos a ver ahorita. Y en el caso de la vía intraarticular son todas aquellas inyecciones, por así decirlo, que nosotros vamos a colocar dentro de las articulaciones. Una de las articulaciones, un medicamento que generalmente se puede colocar por esta vía es, por ejemplo, los corticoides, en caso de que nosotros tengamos una articulación bastante inflamada y querramos pues desinflamarla, ¿no? Y también aliviarle un poco el dolor al paciente. Y obviamente esto ya es de última alternativa, porque lo primero que vamos a hacer es intentar calmarle el dolor administrándole antiinflamatorios y analgésicos por vía enteral, es decir, por vía oral. Bien, entonces tenemos algunas consideraciones generales cuando hablamos de inyectables y si bien es algo que también sale en su TEO, es importante que lo recuerden. Y lo primero siempre es pedir la receta médica o la indicación. No solamente para ustedes ver qué medicamento le tengo que colocar y en cuánta dosis, sino que también para asegurarse de que verdaderamente le han indicado eso al paciente, porque muchas veces, y esto pasa muchísimo con la receta o la prescripción, mejor dicho, de antibióticos, los pacientes van al médico por una infección que resulta ser una infección viral, y el médico obviamente, como es una infección viral, no va a dar antibióticos, pero en la población está tan grabado eso de que tengo infección, tengo fiebre, necesito antibiótico, que el paciente muchas veces va a ir a la farmacia por su casa y va a decir, el doctor me ha dicho que me ponga acitromicina intramuscular. Y los farmacéuticos o los técnicos que se encargan de esto no preguntan y le ponen al paciente su acitromicina, le ponen su penicilina, y al final el paciente no lo necesitaba, porque las infecciones virales simplemente necesitan un tratamiento sintomático, es decir, si tienes fiebre, paracetamol, tienes tos, tu jarabe para la tos. No se necesita un medicamento en especial como si ocurren las infecciones bacterianas que necesitamos hacer uso de antibióticos. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. También tenemos que verificar al momento de ya ir a colocar el inyectable que el medicamento que esté prescrito no esté vencido, ¿sí? Porque esto podría incrementar el riesgo de reacciones adversas a medicamentos o también de reacciones alérgicas. Debemos interrogar, muy importante, al paciente si es que es alérgico, sobre todo si es que es un paciente pediátrico y es la primera vez que le vamos a colocar penicilina, porque las penicilinas son los antibióticos que más tasas de reacciones alérgicas nos van a dar. También tenemos que informar al paciente sobre el procedimiento, esto es algo que siempre tienen que tener en cuenta, tienen que explicarle al paciente lo que van a realizar, por más que a ustedes les parezca tonto, ayuda muchísimo cuando el paciente es un paciente nervioso, explicarle paso a paso lo que ustedes van a hacer, avisarle qué movimientos le van a doler, cuáles no le van a doler para que él pueda estar preparado. Y ahora vamos a ver cuáles son las técnicas para lo que es la asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando un inyectable, estamos utilizando una aguja. La aguja es un elemento punzocortante.
Entonces, al momento de nosotros traspasar la barrera cutánea, la estamos abriendo. Y la barrera cutánea, chicos, es uno de los órganos más grandes de la piel y uno de los más importantes porque nos va a proteger de infecciones del medio externo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le penetramos y le hacemos una heridita? Si se ve un huequito, estamos abriéndole paso a todas las bacterias que están a nuestro alrededor para que puedan ingresar por ahí. Entonces, algo que podemos hacer para disminuir el riesgo de infección en esta zona es realizar un correcto lavado de manos. Y eso es algo que es un tema que vamos a tocar en una clase próxima. Tenemos que colocar el campo, tenemos que tener nuestro material a mano, nuestro material también tiene que estar limpio, ojo con eso, y debemos determinar la zona en la que vamos a colocar la inyección. Generalmente, cuando se trata de inyecciones, por ejemplo, intramusculares, la zona de elección va a ser la zona glútea y eso es algo que vamos a ver, dónde, en qué parte del glúteo nosotros vamos a colocar el inyectable, porque no es en cualquier lado. La antisepsia, ya les he hablado de esto, vamos a ahorita tocarlo y obviamente por último ya inyectamos el medicamento. Entonces, ¿cuáles son estas definiciones que es muy importante que ustedes sepan y que van a ayudar a prevenir infecciones? Son 4, ¿sí? La de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. Y tenemos que aprender a diferenciar una de otras y ustedes se dan cuenta, esta es la definición tal cual se las han puesto ustedes en su TEO. Sin embargo, nosotros sabemos que en la vida nos vamos a aprender todo esto de memoria, así que vamos a resumirlo de forma que ustedes puedan identificar con una sola palabra a qué se están refiriendo. Entonces, ¿qué cosa va a ser la asepsia? La asepsia es un conjunto de técnicas, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr la ausencia de microorganismos. Y ya está. Eso es la asepsia y eso es lo único que ustedes tienen que saber por el momento. ¿Qué cosa va a ser la asepsia? Va a ser un conjunto de técnicas. Ahí este color está muy oscuro. Vamos a borrarlo. Ya, entonces, como les está diciendo, ¿qué cosa es la asepsia? Va a ser el conjunto de técnicas, ¿sí? Acuérdense eso. Conjunto de técnicas. Ay, ¿por qué se pone así? A ver. Ya, conjunto de técnicas, excelente. ¿Y para qué necesitamos este conjunto de técnicas? Para borrar a todos los microorganismos, lograr la ausencia de microorganismos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esto? Es la preparación del equipo, lavado de manos, que es muy importante, y el campo de operaciones, tener nuestros instrumentos y los mecanismos de esterilización y desinfección. Y estas son las cosas resaltadas, son las cosas que ustedes sí o sí se tienen que acordar de esta definición. Entonces, ¿qué va a ser la asepsia? Va a ser un conjunto de técnicas que se encarga de lograr la ausencia de microorganismos y que va a incluir, entre muchos otros procesos, el lavado de manos y el proceso de esterilización y desinfección. ¿Sí? Esa es la asepsia. Ahora, ¿qué cosa es la antisepsia? La antisepsia es emplear sustancias químicas que van a inhibir o reducir los microorganismos, ¿sí? Inhibir o reducir microorganismos en la piel viva, ¿sí? Membranas mucosas o tejidos abiertos para que no generen infección. Y acá, ¿qué sustancias químicas tenemos? Y las que más se utilizan, la iodopovidona y la clorexidina. Sí, más la clorexidina, pero esas son las dos más frecuentes. Entonces, ¿qué cosa es la antisepsia? Es empleo de sustancias para inhibir o reducir el número de microorganismos en objetos vivos, ¿sí? Por eso dice piel, membranas mucosas, tejidos abiertos. ¿Para qué? Para prevenir la infección. ¿Y cuáles vamos a utilizar? Más frecuentemente la iodopovidona y la clorexidina, ¿sí? Acuérdense de eso. Luego tenemos lo que es el proceso de desinfección, que igual va a eliminar microorganismos patógenos y no patógenos, ojo, patógenos y no patógenos, pero acá en objetos inanimados y no va a borrar esporas mediante el uso de agentes físicos y químicos. Entonces, ¿qué es la desinfección? Es el proceso que va a eliminar microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, ¿sí? Es decir, mesas, en el caso de, por ejemplo, si estamos tratando de una sala de operaciones, la mesa de instrumentación, bisturí, tijeras, etcétera,
pero lo único que la desinfección no va a poder borrar son las esporas. ¿Y qué cosas son las esporas? Son los productos de los hongos, ¿sí? Y eso es algo que tienen que acordarse siempre. El hongo es uno de los microorganismos más difíciles de eliminar. Y por último tenemos la esterilización, que va a destruir todas las formas de vidas microscópicas y va a incluir, esto sí, esporas. Sí incluye esporas. Esto es lo que la diferencia de la desinfección. Entonces, la esterilización va a borrar cualquier tipo de vida microscópica, incluyendo las esporas. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué cosa es la asepsia? Es el conjunto de técnicas que nos ayuda a lograr la ausencia de microorganismos. Y dentro de todos los procesos que incluye, los dos más importantes van a ser el lavado de manos y el proceso de esterilización y desinfección. ¿Qué cosa va a hacer la antisepsia? Es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir microorganismos en piel viva, ¿sí? En tejido vivo, piel, mucosas, tejidos abiertos, etc. ¿Y qué cosa vamos a utilizar para esto? Yodopovidona o clorhexidina. ¿Qué cosa era la desinfección? Es el proceso que va a eliminar microorganismos, exceptuando esporas en objetos inanimados, ¿sí? Mesas, bisturíes, cuchillos, etcétera, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Y la esterilización es el proceso que va a destruir todas las formas de vida, incluyendo esporas. Y esto es algo que tienen que acordarse sí o sí. Y es más fácil, o por lo menos para mí fue más fácil recordarlo así, resaltando las partes más importantes. Entonces recuerden esto, por favor. Asepsia, conjunto de técnicas. Antisepsia, empleo de sustancias químicas para objetos animados, ¿sí? Objetos vivos. Desinfección es eliminar microorganismos en objetos inanimados, excepto en esporas. Acuérdense, el proceso que no elimina esporas va a ser la desinfección. La esterilización elimina todo. El que no elimina todo menos esporas, la desinfección, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar a revisar lo que es el equipo. Nosotros vamos a utilizar agujas de diferentes grosores y longitudes, bránulas, que ya les había mostrado que era como esa mariposita que ven, que sirve como una especie de tope, jeringas de diferentes capacidades. La jeringa es, ahorita es esta parte de acá, la parte gruesita donde nosotros vamos a colocar el medicamento. Las llaves de doble o triple vía, que estas llaves simplemente sirven para poder abrir o cerrar el tubo de caucho, que es este tubo de acá, por el que va a pasar el medicamento desde la bolsa hasta el paciente. Y las ligaduras de Hebe, que creo que les pidieron para su práctica, y son básicamente esas ligas que les ponen ustedes en el brazo cuando les han ido a tomar muestras de sangre. Esas son las ligaduras de Hebe. Que en realidad casi ya no se usan esas ligaduras de Hebe, sino que se usan otro material que es como una especie de correíta más gruesito, porque a veces las ligaduras de Hebe duelen bastante. Entonces, algo que sí tienen que tener en claro son estas partes de todas estas cositas. Entonces, tenemos aquí, mi dibujo va a ser feo, se los voy adelantando, pero para que entiendan. Esta parte de acá va a ser nuestra jeringa, ¿sí? Y es la que va a estar calibrada en mililitros, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Y obviamente dependiendo de cuántos centímetros cúbicos quepan acá, va a ser el grosor y el tamaño de esta jeringa. Después tiene acá su boquita y luego de esa boquita es que nosotros tenemos nuestra agujita, ¿sí? Que termina en un triángulo. Esta parte de acá de la aguja, vamos a sacarla para aquí, ¿sí? Para hacerla más grande. La aguja va a terminar así, en una especie de triángulo, y acá va a tener un agujerito, ¿sí? Una boquita. Esto se conoce como bisel, ¿sí? Esta parte final de la aguja, es el bisel. Cuando ustedes vayan a colocar un inyectable, sobre todo un intradérmico, un subcutáneo, un intravenoso, el bisel siempre tiene que estar mirando hacia arriba, ¿sí? Nunca hacia abajo, siempre tiene que estar mirando hacia arriba, por favor. Ya saben que es la jeringa. Vamos a ponerle una J de jeringa. Y esta de acá, dime. ¿Por qué el bisel tiene que estar hacia arriba? Es para evitar el menor daño al tejido posible. Básicamente es para eso. Porque cuando ustedes ingresan el bisel, si se dan cuenta, esto corta. Entonces,
de por sí el colocar un inyectable es un procedimiento un tanto traumático para la piel y para el tejido circundante. Entonces se ha visto que al colocar el bisel con el huequito hacia arriba, esto disminuye, ¿no? El trauma, por así decirlo, en esa zona es mucho menor y la sección de fibras de tejido también es mucho menor. Por eso es que se coloca el bisel hacia arriba. Y creo que también es para que, por ejemplo, en la inyección intradérmica se pueda formar la pápula. También, exactamente. Por eso es que la técnica al momento de colocar un inyectable es muy importante. Y a veces hay detallitos que nosotros decimos, no es muy importante, no me lo van a preguntar en el examen. Y terminan preguntándolo porque sí es algo que al momento de que ustedes lo vayan a realizar, tienen que recordar sí o sí. Entonces, bisel siempre hacia arriba. Esta, como les digo, es la jeringa, esta va a ser la aguja, y esta partecita de acá, que es como una especie de botoncito, es lo que ustedes van a presionar para poder bajar todo el líquido, ¿no? Que va a estar acá. Todo el medicamento lo bajan para que llegue por la aguja. Este de acá que ven es el equipo de venoclisis. Esta es la llave, esto de aquí. Ahorita se lo señalo. Esto que ven aquí es la llave, ¿sí? Que le voy a decir llave de doble o triple vía. Esta es la llave. ¿Por qué de doble o triple vía? Porque esta llave, se ven el huequito, todo este es tubo de caucho por si acaso, ¿eh? Se le conoce como tubo de caucho, tubo de plástico, etc. Entonces esta llave de doble o triple vía que va a ser así, va a tener una ruedita acá, que nosotros la giramos en un lado, en cierto sentido, para cerrar la llave, es decir, lo que va a hacer es ejercer presión sobre este tubo que sale, que entra por acá, y que es el que está conectado a la aguja del paciente. Lo presiona y lo cierra, entonces corta el flujo. Y cuando quieren abrir esto, sale para acá y se vuelve a abrir el tubo, entonces vuelve a haber flujo. ¿Por qué se conoce de doble triple vía? Porque a veces hay pacientes que se les colocan bastante, no se le coloca una sola vía, un catéter venoso periférico en una mano, sino que le colocan en las dos manos. Y por las características del medicamento que le están poniendo, no se pueden poner juntos, entonces uno entra por acá y luego entra el catéter, mejor dicho, el tubo de caucho de la otra vía por acá. Y a veces hay pacientes que tienen 3 vías, entonces se necesita una llave de 3 vías para poder cerrarlo y controlarlo. Esto de acá que ven es el cuentagotas. Esto de acá es el cuentagotas. Y vamos hoy día a revisar la parte del goteo también, que es muy importante. Este es el cuentagotas, ¿sí? De todo esto, chicos, algo que tienen que tener en cuenta. Sí, Alejandra, disculpa que le interrumpa. Mi nombre es Patricia Buendía. Tengo que salir, tengo una emergencia. Disculpe. No te preocupes, Patricia, no, Gracias. Ya, chicos, como les estaba mencionando, otra cosa que tienen que tener en cuenta aquí es, habíamos hablado de que las agujas tienen diferentes grosores y diferentes longitudes. Entonces, este grosor de la aguja va a tener su propia unidad de medida. Y esa unidad de medida va a ser el gauge, que muchas veces lo encuentran abreviado como una G mayúscula. ¿Y qué cosa va a ser el gauge? Como les estoy diciendo, es la medida del grosor de la aguja. Y un gauge va a ser equivalente a 0.02 milímetros. Y esto sí es una medida que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Una equivalencia que ustedes tienen que recordar porque a veces la preguntan. Un gauge es igual a 0.02 milímetros. ¿Cómo nosotros podemos saber el gauge de una aguja? Esto lo vamos a ver de acuerdo al color. ¿Sí? Ustedes que les han pedido ya para su práctica y de repente ya han comprado sus agujas, van a ver que la cabecita de la aguja, porque la aguja les viene en su bolsa, así, viene acá la aguja y les viene con una cabecita, ¿ya? Esta cabecita puede ser de diferentes colores. Puede ser rosada, puede ser amarilla, puede ser azul, puede ser verde, etc. Y dependiendo del color que sea esta cabecita, es el gauge que va a tener esta aguja. Va desde el 18 hasta el 27, aunque hay agujas que son de 14 gauge, 16 gauge, y hay agujas más delgaditas que la 27. Pero estas son las principales y las que ustedes tienen que saber. Ahora, de todas estas, 18, 19, 20, 25, ¿cuál creen ustedes que es la más gruesa? ¿Cuál creen, chicos? La La pluma. ¿La 18? Ya, ¿qué más? ¿Todos creen que es la 18?
¿Sí? Bien, chicos, sí, tienen mucha razón. Las agujas más gruesas son las de 18 gauge. Acá, mientras menor sea el número, más gruesa va a ser la aguja, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, las agujas de 14, 16 gauge se utilizan para un procedimiento que se conoce como, bueno, para el drenaje de, por ejemplo, un neumotórax, que es cuando hay aire en la cavidad pulmonar y se tiene que ingresar por acá, por el segundo espacio intercostal, se necesitan agujas gruesas, entonces ahí utilizamos agujas de 14, 16 gauge, o por ejemplo, para un procedimiento que se conoce como toracocentesis, que es básicamente el drenar sangre o algún tipo de líquido que se haya visto atrapado en la cavidad torácica a nivel de los pulmones. También se utilizan agujas gruesas porque se ingresa por espacios intercostales. Entonces se utiliza de 14, 16 gauge. Estas agujas, por ejemplo, las delgaditas, las de 27 gauge, generalmente se utilizan precisamente para colocar inyecciones o vías intrarraquídeas, que vendría a ser las vías intratecales, que también es una vía parenteral, o también se utiliza en pacientes neonatos, ¿sí? En recién nacidos, en pacientes pediátricos que tienen vasos sanguíneos muy, muy, muy delgaditos, y que si usamos una aguja común que generalmente para nosotros utilizarían en este rango, 23, 24 y 25, les romperíamos la vena y causaríamos una de las complicaciones más comunes de los inyectables, que vendría a ser la sufusión hemorrágica. Entonces, para recordar, mientras más alto sea el número, mientras más alto sea el gauge, más gruesa va a ser la aguja, ¿sí? Va a tener más grosor. Acuérdense de esto, por favor. Y mientras más alto sea, perdón, más bajo sea el número, mientras más bajo sea el número, más bajo, más alto, más va a ser el grosor de la aguja. Y al revés, mientras más alto sea el número, menos grosor va a tener nuestra aguja. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso porque también preguntan. Y otra cosita que se tienen que acordar de esta diapositiva son los colores. Y esto generalmente se los preguntan en práctica, ¿sí? En los pasitos o el mismo profesor. Tienen que saber los colores de acuerdo al gauge. Por ejemplo, 21 es verde, 20 amarillo, 23 azul, 24 morado, etcétera, etcétera. Esta es una imagen que yo he encontrado en Google de una fuente, pero si ustedes tienen en su teoría una imagen que les dice colores diferentes, apréndanse esas, ¿sí? Pero es importante que se sepan los colores. Las bránulas y las jeringas también van a tener su propia, como les estaba mencionando, ven, las jeringas, dependiendo de cuánto sea su contenido en mililitros, va a ser su grosor y va a ser su largo, ¿no? Por ejemplo, esta jeringa que es de 50 mililitros es una jeringa más grande, más gruesa. En cambio, esta, por ejemplo, que generalmente son de 5 mililitros, son más delgaditas, son más pequeñitas. Las bránulas también van a tener su gauge. Sin embargo, no es importante que se aprendan el gauge de las bránulas o sus colores, porque esto no les van a preguntar, solamente es para cultura general, para que sepan que las bránulas también tienen sus diferentes medidas y sus colorcitos, pero lo que sí o sí se tienen que aprender los colores y las medidas es de las agujas, ¿sí? Estas de acá. Si les preguntan qué agujas se utilizan generalmente para adultos para colocar vías intravenosas, puede ser una 23, una 24, una 25. Otros también utilizan 22 y 21, pero estas tres son las que más se utilizan. ¿Cuáles se utilizan en recién nacidos, en neonatos o en pacientes pediátricos no lactantes? La 27 o la 26 porque son las más delgaditas. ¿Cuáles se utilizan para drenaje torácico, para drenar un neumotórax, etcétera? Las de 18, 14 o 16 gauge, ¿sí? Acuérdense de eso. Y bien, este es el equipo de venoclisis ya mucho más grande. Las partes sí es importante que se las sepan. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar el banco de preguntas de años pasados que les puse en el Drive, pero sobre este tema preguntan precisamente esto muchas veces, las partes del equipo de venoclisis. Entonces, tenemos acá la cámara cuentagotas que les estaba mencionando.
Luego tenemos aquí nuestro tubo de caucho delgado, que es todo este tubito que también se le conoce como sonda. La llave reguladora de flujo, que tendría que ser la llave que va a regular el goteo. Y por último tenemos el extremo conector del lugar con la aguja o con la bránula, ¿sí? Y bien, ahora llegamos a la parte que en mi opinión es la parte más importante de toda esta clase, porque muchas veces se tiene dificultad, y es la fórmula del goteo. Sí, y para esto vamos a revisar la fórmula. Dime. ¿Puedes retroceder la anterior diapositiva para tomarle un screen? ¿Esta? Sí. Ya, me avisas. Alejandra, tengo una Dime. pregunta también. En las primeras partes de un equipo, también como que habían otras. ¿Ese es en general para las 4 tipos de vías? Ok. O sea, la anterior diapositiva. Mira, este de acá es el equipo de venoclisis, ¿sí? Este es venoclisis. Y la venoclisis, acuérdense que era el procedimiento mediante el cual nosotros íbamos a colocar una vía intravenosa. Y esto es algo que uno de ustedes me preguntó el otro día. Si la vía intravenosa era lo mismo que decir venoclisis, no. La vía intravenosa es una vía parenteral. Y el procedimiento para colocar la vía intravenosa se conoce como venoclisis. Este equipo de acá es solamente para esto, para la venoclisis, para la colocación de una vía intravenosa. Porque para una vía intramuscular no necesitamos ningún equipo, para una vía para colocar un inyectable subdérmico o un intradérmico tampoco. Entonces, todo esto es para venoclisis. Las bránulas también lo utilizamos para venoclisis. Las jeringas sí lo utilizamos para absolutamente todos los inyectables, ¿sí? Igual acá, este gauge también es algo que tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de inyectable. Pero este equipo en específico, el de venoclisis, es solamente de las vías para la colocación de vías intravenosas. No sé si ahí quedó más claro. Sí, gracias. Ya. Entonces, chicos, como les mencionaba, esta es una de las partes más importantes, en mi opinión, la de la fórmula de goteo, que muchas veces les vienen problemitas con respecto a esto. Entonces, sí quiero que sí presten bastante atención ahorita. Entonces, nosotros, la fórmula de goteo, ¿cuál va a ser? Esta fórmula nos va a dar el resultado del goteo por minuto, es decir, cuántas gotas por minuto le tenemos que dar a nuestro paciente. ¿Y cómo nosotros vamos a averiguar esto? Va a ser simple. Arriba ponemos el volumen de líquido de medicamento que nosotros queremos suministrarle al paciente en mililitros, y esto es muy importante, por favor. Fíjense que los datos se encuentren en la unidad necesaria. Entonces, tenemos aquí en mililitros, volumen en mililitros, por favor. Sobre el tiempo durante el cual que nosotros queremos ponerle el medicamento a nuestro paciente en horas, ¿sí? En horas. Por 3, que es una constante, ¿sí? Este número de acá, este 3, siempre va a ser constante, nunca va a cambiar, nunca va a ser 2, 4, 10, no. Siempre va a ser 3, es una constante. Y esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar. Volumen en mililitros sobre 3, que es la constante, por el tiempo en horas. Acuérdense de las unidades, por favor, porque si ustedes no se acuerdan de las unidades y las resuelven con otras, les va a salir un resultado completamente diferente y se van a marear. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos da el goteo por minuto? Es el volumen en mililitros sobre 3 por el tiempo en horas. Acuérdense de esto, por favor. Y vamos a realizar un pequeño problema para poder tenerlo más fijado. Entonces, nos dicen que el volumen que se quiere administrar al paciente son 1500 mililitros en un tiempo de 15 horas. Y un dato extra, y esto no es del problema en sí en específico, sino que es para cultura general, chicos, y es que 1 mililitro va a ser siempre equivalente a 20 gotas. Y esto es importante porque muchas veces lo que les van a preguntar no es el goteo por minuto o número de gotas por minuto, sino que también les pueden preguntar cuántos mililitros por minuto le estamos administrando al paciente. Y por eso es importante que ustedes tengan este dato. Sí, cultura general, como les digo. 1 mililitro siempre va a ser igual a 20 gotas. Entonces, ¿qué es lo primero? Nos dicen, entonces, volumen que queremos administrar, 1500 mililitros.
Tiempo en el que queremos administrarlo, 15 horas. Y nos piden calcular el número de gotas por minuto o el goteo por minuto, que es lo mismo. ¿Qué cosa es lo primero que vamos a hacer? Y lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es fijarse que los datos que les han dado se encuentren en las unidades correspondientes, en las unidades que tienen que estar para que ustedes puedan aplicar su fórmula. Entonces, 1500 mililitros, ¿está o no en la unidad que debe estar, chicos? Sí, sí está. Sí, Sí, está. sí está. Exactamente, está en mililitros y la fórmula nos dice que el volumen tiene que estar en mililitros, perfecto. El tiempo nos dicen 15 horas, ¿está en su unidad, chicos, o no? Sí, también. Exacto, la fórmula nos dice que tiene que estar en horas y acá nos dan 15 horas, perfecto. Entonces, podemos aplicar la fórmula de frente sin tener que realizar ninguna conversión. Entonces, ponemos 1500 mililitros, que vendría a ser el volumen, sobre 3, que es la constante, por 15 horas, que vendría a ser el tiempo. Y esto nos da un resultado aproximado de 33 gotas por minuto. Perfecto. Pero luego que hemos obtenido este resultado de 33 gotas por minuto, nos dicen que quieren que averigüemos cuánto vendría a ser el número de gotas por hora, ya no por minutos. Entonces, ¿qué cosa hacemos cuando queremos averiguar el tiempo, el número de gotas por hora y ya no por minuto? Sacamos este 3, esta constante de la ecuación, y simplemente vamos a dividir el volumen en mililitros sobre el tiempo en horas. Y aplicándolo a nuestro ejemplo, sería 1500 mililitros sobre 15 horas, y nos sale que estaríamos administrándole al paciente 100 gotas por hora. Sí, acuérdense. Gotas por minuto es esto, y es lo que casi siempre les van a pedir. Volumen en mililitros sobre 3 por tiempo en horas. Pero si ya el profesor se pone un poco espeso, un poco más exquisito y les dice, ahora quiero que me calcules el goteo por hora, lo único que hacen es sacar el 3 de esta ecuación y solamente dividen volumen en mililitros sobre tiempo en horas. Y en este caso el resultado vendría a ser 100 gotas por hora. Y ahora les dice, ya no quiero gotas por minuto, tampoco quiero gotas por hora, quiero que me averigües cuántos mililitros por minuto le estoy dando a mi paciente. Ya, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer para averiguar el número de mililitros por minuto es realizar su fórmula normal de goteo por minuto. Volumen en mililitros sobre 3 por tiempo en horas. Y acá nos habría salido 33. Entonces, luego que tenemos el goteo por minuto, que es 33, este lo vamos a dividir entre 20, ¿sí? Porque recuerden que si 20 gotas es 1 mililitro, ¿cuántos mililitros vendría a ser 33 gotas? Es regla de simple, chicos. Regla de 3 simple, ¿sí? Entonces dividimos 33 entre 20 y saldría 1.66. Y ese es el número de mililitros por minuto. Todas estas 3 preguntas se las pueden colocar en sus pasitos o en su examen y por eso les estoy poniendo las 3 opciones que ustedes les pueden pedir. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. 100 mililitros en 6 horas. ¿Qué cosa era lo primero que hacíamos, chicos? Antes de Verificar. empezar. Asegurarnos de que estén en las medidas correctas. Exactamente. ¿Están en las medidas correctas 100 mililitros y 6 horas? Sí. Perfecto. Entonces, si nos piden calcular el número de gotas por minuto, chicos, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la fórmula? Los mililitros entre la constante 3 por el tiempo en horas. Exactamente. Y acá vendría a ser 100, que es de mililitros, sobre 3 por 6. Y acá el resultado nos sale 5.5 gotas por minuto. Ahora, si nos dicen cuánto lo que es gotas en horas, ¿cuál es la fórmula que utilizamos? La misma, pero quitando el 3. Exactamente. Entonces simplemente diríamos 100 entre 6, 16.6 gotas por hora. Y si nos piden calcular los mililitros por minuto, ¿cómo lo vamos a calcular? Dividiendo las gotas por minuto entre 20, que es las gotas. Exactamente. Y eso nos saldría 0.3 mililitros por minuto. Entonces, eso, si ya tienen esta fórmula clara, chicos, todo lo demás va a salir más simple. No sé si acá les ha quedado alguna duda, porque es importante que esto lo tengan bien claro. Sí, la parte que se me complica más es los mililitros por minuto, cuando nos piden eso, o sea... Allá, mira. Nosotros teníamos acá, tomando este primer ejemplo, ¿no?
nos dicen que el número de gotas por minuto es 33 y nos piden calcular los mililitros por minuto. Tienen que tener en cuenta primero esto, ¿sí? Como les digo, esta es cultura general, a lo que tienen que saber por siempre, siempre y toda la eternidad, que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, nos piden hallar mililitros por minuto, es regla de 3 simple. Nos dicen que 20 gotas es igual a 1 mililitro. Entonces, ¿a cuántos mililitros será equivalente 33 gotas? Tenemos acá nuestra X, acá, esto de acá, nuestra incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Sería 33 por 1 sobre 20. Y acá nos sale nuestro resultado, 1.66. ¿Sí? Así es como se calcula los mililitros por minuto. Como les digo, es regla de 3 simple. 1 mililitro siempre va a ser 20 gotas. Entonces, si 20 gotas es 1 mililitro, 33 o el resultado que les haya salido, ¿cuántos mililitros va a ser? Entonces, multiplican y dividen. Por eso les digo regla de 3 simple. Ahora sí queda un poco más claro. Sí, ahora ya me quedó claro. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, con respecto a eso? Porque les digo, sí es importante que esto lo tengan claro. Porque si no, se les va a complicar más tarde en los pasitos. ¿Sí? Quería volver a repetirla, no, por favor. ¿Está acá? En la Por parte minuto. sí. Ya. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? No sé si acá puedo poner... A ver... Ay, ¿qué pasó? Alejandra, había un ejemplo que había puesto el profesor en el PPT que no lo logré entender. A ver, si no, díctamelo y lo ponemos para resolverlo. Está un poco complicado, si no te paso una foto mejor. Ya, Ya. ya está bien. Dale, vamos a poner una nueva diapositiva para poder resolverlo acá. A ver. Mientras me lo va pasando, chicos, vamos a ir avanzando con esta parte para ya tener libre y poder terminar con eso. Bien. Alejandra, disculpa, creo que te dime. equivocaste. Disculpa, Alejandra. Creo que te equivocaste en las relaciones, en la anterior diapositiva. ¿En cuál? ¿Acá? ¿En dónde? Sí, en las fórmulas. Porque si 1500 mililitros entre 15 horas sería por hora 100 mililitros, no 100 gotas, ¿verdad? Entonces, No, es que esta es la fórmula de gotas por hora, chicos. No es mililitros por minuto. O sea, esta es nuestra fórmula de gotas por minuto. Gotas por hora vendría a ser simplemente el volumen sobre el tiempo en horas. Mililitros por minuto es esto de regla de 3 simple. es que creo que está en el PPT del profesor, creo que está diferente, pero bueno, no sé. Sí, el profesor en eso, Teo, lo explica un poco desordenado, por ser gentil, pero esta es como se calcula y como ustedes lo van a encontrar en las diferentes fuentes de información que ustedes vayan a revisar. Ah, acá está, mira. El problema que les ponen es si queremos pasar 200 mililitros de cloruro de sodio al 0.9% en 24 horas. Ya. En primer lugar, chicos, cuando ustedes lean, queremos pasar cloruro de sodio al 0.9%, también les pueden poner dextrosa al 5%. No dejen que esos datos de lo que le van a poner los mareen, porque esos son distractores. Así que eso, déjenlo para un lado, no existe. ¿Sí? Cualquier cosa que les pongan, porque la fórmula no va a cambiar. Entonces, nos dan de datos que el volumen va a ser 2000 mililitros. Y que el tiempo en el que le queremos pasar va a ser 24 horas. Perfecto. Entonces, antes de empezar, las fórmulas. Número de gotas por minuto. ¿Cuál es, chicos? Tienen que repetirlo para que se les pueda quedar. ¿Cuánta es la fórmula de gotas por minuto, chicos? Volumen sobre 3, que es la constante por el tiempo. Exactamente. ¿Nuestro volumen en qué unidades tiene que estar? Mililitros. Mililitros. ¿Y el tiempo en qué tiene que estar?
En horas, exactamente. Ya, entonces este es gotas por minuto, acuérdense. Ahora, el número de gotas por hora. ¿Cuál es la fórmula? Lo mismo, pero sin el 3. Exacto. Volumen en mililitros sobre el tiempo en horas. Perfecto. Y ahora, ¿qué era otra cosa que yo les había dicho que se tenían que acordar? Otro dato que era cultura general. 1 mililitro equivale a 20 gotas. Exactamente. 1 mililitro es igual a 20 gotas. Entonces, cada vez que ustedes vayan a resolver un problema de fórmula de goteo, etcétera, estas son las 3 cosas que ustedes tienen que tener bien en claro. ¿Cuál es su fórmula de gotas por minuto? Volumen en mililitros sobre 3 por tiempo. ¿Cuál es su número de fórmula para el número de gotas por hora? Que es volumen sobre tiempo. Y que 1 mililitro siempre, siempre, siempre van a ser 20 gotas. Entonces, primero vamos a resolver con estos datos, 200 mililitros y 24 horas, vamos a averiguar cuál es el número de gotas por minuto. ¿Sí? Gotas por minuto. Ah, bien. ¿Qué cosa era lo que yo les había dicho que era lo primero que tenían que hacer antes de resolver cualquier problema? Ver si las unidades están bien. Exactamente. ¿Esta unidad del volumen está bien? Sí. Perfecto, 2000 mililitros. 2000 mililitros. Ahora, ¿sobre qué? Sobre nuestra constante queda 3 por el tiempo. ¿El tiempo está en la unidad que tiene que estar, chicos? Sí. Exacto, 24 horas. Perfecto. Y ahora simplemente resolvemos. ¿Alguien tiene ahí su calculadora para que le vaya haciendo? A ver cuánto le sale. 27.7. A ver. Exacto, 27.7. Vamos a redondearlo a 28, ¿sí? Para que no nos mareemos con decimales. Pero 27.7 sale. Exacto, lo estamos redondeando a 28, perfecto. Entonces, este vendría a ser el número de gotas por minuto. Sí, acuérdense de eso, por favor. Gotas por minuto. Ya resolvimos gotas por minuto. Ahora dicen gotas por hora. ¿Cuál es la fórmula para gotas por hora? Y va a ser nuestro volumen sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro volumen? 2000 está en sus unidades, perfecto. Sobre nuestro tiempo en horas está 24 horas, perfecto. Simplemente lo colocamos. ¿Alguien que me diga cuál es la respuesta, por favor? 83,3. Perfecto, 83.3. Igual vamos a redondearlo a 83 para no hacernos bolas con los decimales. Y este vendría a ser gotas por hora, ¿sí? Y ahora viene lo que nos dicen, calcúlame cuántos mililitros por minuto le estamos dando a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, aquí viene un poco lo complicado. Yo les había dicho que 1 mililitro es igual o equivale a 20 gotas. Nosotros acá en la primera nos dijeron que gotas por minuto y estas dos fórmulas van a estar relacionadas, ¿sí? Para ustedes poder sacar mililitros por minuto, tienen que haber sacado gotas por minuto ya. ¿Cuántas gotas por minuto eran acá? 28, le estamos redondeando, 28. Entonces, si nos piden mililitros por minuto, si 20 gotas es 1 mililitro y siempre va a ser así, 28 gotas, ¿cuántos mililitros serían? ¿Sí? Acá está nuestra incógnita. ¿Y esto con qué lo resolvemos? Con regla de 3 simple. Entonces, sería 28 por 1 sobre 20. ¿Cuánto es, chicos? 1.4. 1,4. Exactamente, 1.4 mililitros por minuto. Así sería. Ahora sí queda un poco más claro, chicos. Sí. ¿Seguro? Hola, disculpa, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ¿cómo sucede o qué se hace en lo que sería la aproximación? Por ejemplo, en lo anterior salió 27,7 y lo aproximas a 28, pero si fuera, por ejemplo, o sea, así, imaginándonos que haya sido un 25.2, ¿lo aproximas al 25 o tiene que ser? Aproximaciones. Esto también es un punto importante, porque muchas veces en el examen no les van a dar con decimales, sino aproximado. Entonces,
Imaginemos que tienen un 1 y acá tienen un 2, ¿ya? Si el resultado, y acá vamos a tener 1.5, el que es la mitad. Entonces, si el resultado le sale de 1.5 a más, lo van a aproximar al 2. ¿Sí? En cambio, si el resultado le sale de 1.4 a menos, lo van a aproximar al 1. ¿Sí? Así funcionan las aproximaciones. Si sale 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, lo aproximan al número mayor. Si le sale 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, lo aproximan al número menor. Así es como funcionan las aproximaciones en estos casos, ¿sí? Por eso el 83 nos salió 83.3, nos salió 0.3. Entonces, ¿a qué número lo aproximamos? Al número menor, al 83. Acá nos salió 27.7, que es 0.7. Entonces, lo aproximamos al número mayor. Así funcionan las aproximaciones. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro o quieren resolver algún otro Sí, problema? una pregunta. ¿Cómo sería para resolver los problemas que tengan números romanos? Por ejemplo, en el chat del grupo mandé un ejemplo de algo así. No sé cómo se resuelve, la verdad. A ver, es que los números, las respuestas se las están dando en números romanos. O sea, ustedes ya tienen que saber qué es números romanos es en números arábicos. O sea, X es 10. Sí, la V es 5. ¿Qué más sale ahí? L es 50. C, si no me equivoco, es 100. Y así. La I es 1. Sí, eso ya son números romanos que ustedes ya tienen que saber, números arábigos. Ya casi no hacen ese tipo de preguntas, pero si ustedes lo pueden repasar, ¿no? Esto sería muy bueno, ¿no? Pero eso no cambia la fórmula, porque si te das cuenta, los datos te lo están dando igual en números arábigos, ¿no? 4 litros, 24 horas. Y cuando es 4 litros, por ejemplo, chicos, ¿qué pasaría si acá no nos hubieran dado como dato 2000, si nos hubieran dado como el ejemplo que ha mandado Armancoli por el grupo 4 litros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo convertimos? ¿Alguien tiene Se una idea? multiplica por 1000. Exactamente, se multiplica por 1000, entonces lo multiplicamos por 1000 para transformarlo a mililitros, que es la unidad que necesitamos, y sería 4000 mililitros, y este dato es el que nosotros utilizamos. 4000 mililitros y es el que ponemos en la fórmula, no 4. Porque acuérdense que la fórmula nos dice que el volumen tiene que estar en mililitros. Y si, por ejemplo, nos dijeran que no nos dieran 24 horas, sino nos dieran 120 minutos, ¿qué hacemos, chicos? ¿Cómo lo transformamos a horas? Se divide entre 60. Entre 60. Exacto, 60 y acá sale 2 horas. ¿Y cuál de los dos usamos para la fórmula? ¿2 horas o 120 minutos? 2 horas. 2 horas es lo que usamos para la fórmula. Esto no, ¿sí? Acuérdense de eso, por favor. En el pasito de ahorita diría que le he puesto ha venido algo así más o menos. Acuérdense. Esto nunca lo vamos a usar. Siempre tenemos que usar el dato en las unidades que correspondan y que nos piden nuestra fórmula. ¿Otra duda, chicos, con respecto a esto? Sí, para hallar los mililitros por minuto, ¿por qué multiplicaste 28 por 1? Por esto, por la regla de 3 simple. Les estaba diciendo, 1 mililitro es igual a 20 gotas. Entonces, 28 gotas, ¿cuántos mililitros será? Entonces, hacemos regla de 3 simple. 28 por 1 entre 20. Por eso es que muchas veces se obvia este paso de 28 por 1, porque todo número multiplicado por 1 ya saben que siempre va a ser el mismo número, entonces simplemente de frente dividen 28 por 20, pero este es el desglose de todo ese proceso. Por eso es que sale multiplicado por 1. Es regla de 3. Otra pregunta, chicos. Armancoli, tienes la mano levantada, creo. Perdón, me olvidé de bajarla. No te preocupes. Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Sí, por favor, ¿podrías responder, la pregunta esa que mandó al chat grupal para saber cómo se llega a esa respuesta de 20 goteos por minuto? Porque no me quede todo claro. ¿La que mandó Armancoli? Sí, esa. Ya. 4 litros, solución salina, 24 horas. Ya, vamos a borrar acá, porque hay... A ver.
Vamos para... A ver, vamos a borrar. ¿Cuáles son los datos que nos dan, chicos? En el problema que van a dar Moncoli. Díctemelos, por favor. 4 litros y 24 horas. Ya, 4 litros y 24 horas. Perfecto. Ya, entonces 4 litros y 24 horas. Ya. ¿Qué cosa era lo primero que yo les había dicho? Tienen que asegurarse de que todos sus datos estén en las unidades correspondientes. El tiempo está en horas, perfecto. El volumen está en mililitros, no, así que le vamos a transformar. Ya habíamos dicho que para transformar de litros a mililitros, simplemente multiplicamos por 1000. ¿Y cuánto nos salía? 4000 mililitros. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a utilizar para el problema y para la fórmula? 4000 mililitros, que sería la conversión de 4 litros a mililitros. Acuérdense de eso. Entonces, número de gotas por minuto, 4000. 3 por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 24. Entonces, a ver, hagan el cálculo, por favor. Please. ¿Cuánto le sale? 55,6. Ya, perfecto. 55.6, entonces le vamos a aproximar. ¿A qué número le aproximamos, chicos? ¿Al 55 o al 56? 56. 56, perfecto. Ya. 56 gotas por minuto. Ahora, nos piden número de gotas por hora. ¿Qué cosa es lo que ponemos aquí? ¿Qué datos? ¿Mililitros entre hora? Exactamente, mililitros enteros. Entonces ponemos 4000 mililitros entre las 24 horas. ¿Cuánto sale, chicos? 166.7. ¿A qué número le aproximamos? 167. Exactamente, entonces 167 gotas por hora. Y de ahí nos piden mililitros por minuto. ¿Qué cosa multiplicamos, chicos? 56 entre 20. Exacto, 56 por 1 entre 20. ¿Cuánto sale? 2,8. Ajá, exactamente. 2.8 y le aproximamos ¿a cuál? A 3. Ajá, exactamente, al 3. Y así sería la respuesta, chicos. Así se resolvería ese problema. Pero ¿cuál sería la clave? A ver... Esa también es mi pregunta. ¿Cuál sería la clave? Les piden gotas por minuto. Vendría a ser ¿cómo se llama? Ahí no está. Bueno, supuestamente ahí le sale 20. No sé por qué, pero esa es la resolución del problema, chicos. No sale el 55, que yo lo vea, ¿no? También, porque estoy media ciega. Pero ese vendría a ser cómo se resuelve el problema. También tengan en cuenta que en banqueos anteriores a veces marcan una clave como correcta, pero no es la revisión oficial, sino que es la revisión de quien compró el banqueo. Así que no se guíen mucho por eso. Intenten resolver ustedes mismos sus problemas y sus preguntas. No sé si tengan alguna otra consulta. Chicos. Entonces la respuesta no podría ser 55, la C. ¿Cuál? A ver. O sea, la C sale que es 60, porque acuérdense que L es 50 y X es 10. Así que no, la respuesta no está ahí. Ninguna. ¿Perdón? Ninguna de las respuestas sería. No, ninguna de esas. Porque les piden el goteo por minuto. Vendría a ser lo que es esto, 56 gotas por minuto, chicos. Entonces no hay respuesta, ¿no? Porque esa era mi duda. No hay respuesta, no te preocupes. Ok. Como te digo, no te Muchas hagas gracias bolas. por las aclaraciones. Está bien, chicos. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Que como les digo, es importante que lo sepan. Yo sé que al inicio es como un montón, pero una vez que ya tienen en claro cuáles son las fórmulas que usan para cada cosa, es mucho más simple.
Bien, ¿no hay más preguntas con respecto a esto? A la 1, a las 2. Ya. Entonces, habiendo terminado toda esta parte tan engorrosa, vamos a regresar a una parte ya un poco más tranquila, que vendría a ser las generalidades y, o mejor dicho, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de colocar un inyectable. Entonces, el medicamento se debe inyectar lentamente y estas características, como les digo, también son cosas que preguntan en los pasitos, en los exámenes, así que el medicamento se inyecta lentamente, ¿sí? Si es en caso de sustancia oleosa, se masajea y en el caso de sustancia acuosa, solamente se presiona, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. Oleosa se masajea, acuosa simplemente presionamos, no frotamos porque podemos hacer daño. Si son las vacunas, tampoco se frotan, no se hace nada, simplemente presión para evitar que salga un poquito de sangre que puede salir. Tenemos que tener mucho cuidado al colocar las sustancias en las venas y cuando colocamos una vía intravenosa es aquí donde cobra bastante importancia este primer punto que les hablaba de inyectar las sustancias lentamente, porque si les inyectamos de forma muy rápida podemos causar irritación y podemos llegar a ocasionar una sufusión hemorrágica. Y el bisel, como les mencionaba, siempre tiene que estar arriba, mirando para arriba. Bien, tenemos estas 4 vías. ¿Alguien dijo algo? Sí. Yo había investigado y también visto videos que decían de que la inyección intramuscular, por ejemplo, del músculo del glúteo, se tenía que colocar más rápido para que el paciente no sienta tanto dolor. Era como un movimiento muy... Claro, en el caso de las intramusculares sí, ¿no? Porque generalmente la zona glútea es una zona bastante complicada, bastante incómoda, y aquí sí podríamos hacerlo rápido. Pero como les digo, en el caso de las vías intravenosas es muy importante este primer punto, de inyectar lentamente. Igual en la intramuscular no es que pum, de frente le vayas a poner todo. Claro, es con un poco más de rapidez, pero igual no es una velocidad media, por así decirlo, una velocidad controlada. Nunca debemos inyectar de frente todo, porque muchas veces estamos inyectando y el paciente empieza a realizar una reacción alérgica a un medicamento que ni él sabía que era alérgico. Entonces, el inyectar un poco más lento, de forma más pausada, nos permite identificar estos signos. Bien, entonces tenemos las 4 vías que les había mencionado, la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. Y es muy importante, chicos, que ustedes sepan para qué medicamentos se usan de forma más común. Las intradérmicas las vamos a utilizar principalmente para pruebas cutáneas, ¿sí? Y anestésicos locales. Un ejemplo de anestésico local es la famosa lidocaína, que muchas veces para, por ejemplo, suturar o para hacer pequeños procedimientos ambulatorios la vamos a inyectar junto con adrenalina al 2%. Entonces, intradérmica para anestésicos locales y para pruebas cutáneas, por ejemplo, pruebas de alergia o la famosa prueba de Mantoux. ¿Alguien sabe para qué es la prueba de Mantoux, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo han escuchado? Para la tuberculosis, creo. Exactamente. La prueba de Mantoux y se inyecta un poquito de este bacilo de la tuberculosis a nivel intradérmico y vamos a esperar a que el paciente forme una pápula, ¿sí? Que es como un granito en esa zona donde se ha inyectado. Y dependiendo del tamaño de esta pápula, de esta especie de granito, es que nosotros podemos decir si el paciente está infectado con tuberculosis o no. Generalmente, cuando esta pápula llega a ser mayor a 10 milímetros, es que se dice que es un resultado positivo y que el paciente está infectado con tuberculosis. Sin embargo, esta prueba de Mantoux, si bien tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., aquí en el Perú no es tan útil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que la tuberculosis es una enfermedad endémica en el país, es decir, tiene una prevalencia bastante alta. Casi todos nosotros a lo largo de nuestra vida en algún momento hemos estado expuestos a los bacilos de la tuberculosis. Entonces, si nosotros nos hicieran esa prueba, a muchos nos daría positivo. Y no porque tengamos tuberculosis ahorita, sino porque ya hemos estado en contacto con este bacilo. Aparte que acá en el Perú, dentro de las normas técnicas de vacunación al recién nacido, una de las primeras vacunas que se le pone es la BCG, la famosa BCG, la que nos deja la marquita en el brazo,
que es precisamente contra la tuberculosis. Entonces, si bien es una prueba que se utiliza en países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, no es una que nos vaya a ser tan fiable a nosotros aquí en el Perú, pero es bueno que sepan que esta prueba de Mantux junto con otras pruebas cutáneas se harían y se colocarían de manera intradérmica, ¿sí? Dentro de lo que es la vía subcutánea, lo que vamos a colocar son las heparinas y las insulinas principalmente, algunas vacunas y también fármacos como lo son la adrenalina, el salbutamol, que es para lo que son ataques agudos de asma, algunos analgésicos opioides. Los opioides son la famosa morfina, el fentanilo, la buprenorfina, etc. Benzodiazepinas, que son básicamente medicamentos para la ansiedad, ansiolíticos, como el famoso clonazepam, diazepam, alprazolam y todos los que terminan en pam. Y antieméticos, que vendrían a ser los que es para que no vomites, como la famosa Gravol o su nombre general, por así decirlo, su nombre genérico, mejor dicho, vendría a ser la metoclopramida. A nivel intramuscular, lo que principalmente vamos a colocar acá van a ser las vacunas y analgésicos antiinflamatorios y antibióticos. ¿Sí? Los antibióticos, recuerden, intramuscular. Analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, intramuscular de frente. Vacunas también. Intravenosa, acá ya son para medicamentos urgentes. Saben que las intravenosas son mediante el procedimiento de venoclisis, es para colocar estas vías venosas periféricas. Acá podemos colocar naloxona, podemos colocar adrenalina en el caso que el paciente sea un paciente chocado, atropina, que es para lo que es shock anafiláctico, reacciones alérgicas. El flumacenilo es cuando nuestro paciente ha tomado muchas benzodiazepinas, es un paciente que está con falla respiratoria. Tenemos también la fisostigmina, etcétera, etcétera. Un montón de fármacos que básicamente son antídotos de otros fármacos para los cuales el paciente haya podido hacer una sobredosis. Entonces, recuerdan, intradérmica, pruebas cutáneas y anestésicos locales. Subcutáneas tenemos las insulinas, heparinas y vacunas. Intramuscular acá también tenemos vacunas, pero principalmente son analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Y a través de la vía intravenosa son absolutamente todos los medicamentos de emergencia. Sí, adrenalina, atropina, flumacenilo, naloxona, todos estos. ¿Y cuáles son los ángulos? Que era de lo que estábamos conversando hace un ratito. Para la vía intravenosa ya les he dicho que puede ser o 0 o 10, dependiendo de lo que les digan en su teoría. La intradérmica generalmente es a un ángulo de 15 grados y la subcutánea generalmente es a un ángulo de 45 grados. Y la intramuscular, 90. ¿Ven? Acá está el músculo. Perfecto. ¿Cuáles son las características? Acá es básicamente hablando acerca del gauge de aguja que podemos utilizar, el tamaño de la jeringa, el volumen máximo, que es lo más importante aquí, ¿sí? El número de aguja y la jeringa, como les había dicho, es bastante variable, va a depender muchísimo del tipo de paciente que estemos tratando. Sin embargo, volumen máximo, esto sí es algo que tienen que saber. Entonces, por vía intradérmica, lo máximo que podemos poner es 0.3 mililitros. Por vía subcutánea, el volumen máximo va a ser de 1.5 a 2 mililitros. Y muscular intravenoso sí no tienen volúmenes máximos. Pero en intradérmica, acuérdense, hasta 0.3 mililitros. Y subcutánea es de 1.5 hasta 1.5 máximo, ya empujando hasta 2 mililitros. ¿Sí? En el caso de la intradérmica, como son para pruebas cutáneas o anestésicos locales, generalmente se va a realizar a nivel de la cara anterior del antebrazo. Sí, aquí. En el caso de la subcutánea, podemos utilizar el tercio medio de la cara externa del muslo, el tercio medio de la cara externa del brazo, que ahí es donde ponen generalmente las vacunas, o también zona escapular, que es en la parte superior de la espalda, o en la cara anterior del abdomen, alrededor del ombligo, que se conoce como la zona periumbilical, y aquí es donde nosotros vamos a generalmente inyectar lo que son las heparinas, ¿sí? Por eso es que si ustedes ven un paciente que se inyecta heparina, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, se quejan muchísimo de la inyección de heparina porque la zona periumbilical es una zona que está bastante inervada. Entonces, cuando colocamos inyectables ahí es bastante doloroso. La insulina, por ejemplo, ustedes deben haber visto que lo colocan generalmente en el muslo, en el tercio medio de la cara externa.
Para la intramuscular, los músculos que generalmente se van a utilizar va a ser el glúteo o el deltoides también. Por eso han visto que hay vacunas que también se colocan en el brazo, no porque estén colocándose de forma subcutánea, sino porque se están colocando de forma intramuscular, pero en el músculo deltoides. Y para el músculo glúteo es que nosotros vamos a utilizar dos reglas para saber en qué zona lo colocamos. La regla de los tercetos, que es esta de acá abajo, y la regla de los cuadrantes, ¿sí? Acuérdense de esas dos, que ahorita las vamos a ver. Y por vía intravenosa ya saben todas las venas que podemos utilizar, la basílica, la cefálica, que son venas que se encuentran en el antebrazo, la mediana también se encuentra ahí, las metacarpianas, que son las que encontramos aquí en el dorso de la mano, y las marginales de la mano. Bien, ahora la regla de los tercetos y la regla de los cuadrantes. ¿Alguno de ustedes me podría explicar en qué consiste la regla de los cuadrantes, chicos? A ver, María Claudia. Sí, la regla de los cuadrantes, bueno, se divide la zona glútea en 4 cuadrantes y se va a aplicar en el cuadrante superior externo de cualquiera de los glúteos. Exactamente. ¿Y alguno me puede explicar la regla de los tercetos, chicos? De lo que se acuerden, please. A ver. ¿Quién podría, chicos, por favor? ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo. A ver, María Claudia, dime. Sí, se traza una línea imaginaria que, si no me equivoco, unía la espina ilíaca con la interglútea, y luego se dividía esa línea en 3 partes y se colocaba en el punto de unión del tercio medio con el tercio externo. Exactamente. Entonces, como bien le explicaba María Claudia, la regla de los cuadrantes dividimos la zona de glútea en 4 y vamos a colocar el intramuscular en el cuadrante superior externo. Y en el caso de la regla de los tercetos, trazamos una línea imaginaria entre la espina ilíaca posterior superior, que vendría a ser aquí, y la línea interglútea, y vamos a dividir esa línea en 3. Entonces, el inyectable, ¿dónde lo vamos a colocar? Entre el tercio medio y el tercio externo. ¿Y alguno de ustedes sabe, chicos, por qué lo colocamos en esa zona? ¿O por qué creen que nosotros lo colocamos en esa zona? A ver, María Claudia. Sí, uno es para evitar el nervio ciático, si no me equivoco se llamaba, y porque ahí está la zona donde están menos terminaciones nerviosas, si no me equivoco. Muy bien, María Fernanda, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Iba es a por la decir misma lo razón? mismo, claro, pero no estoy segura si es el nervio ciático, porque hasta donde sé lo más común es una rama de este, que es el nervio glúteo inferior. Está muy bien, chicos. Generalmente lo que vamos a intentar evitar colocándolo en esta zona es, como bien lo mencionan sus compañeras, evitar lesionar el nervio ciático o alguna de sus ramas como la glútea inferior. Tienen que tener en cuenta, chicos, que en el cuerpo humano y sobre todo en anatomía, nada está dicho. ¿Sí? Ustedes ya el próximo año van a estudiar anatomía, van a saber todas estas estructuras, van a conocerlas al revés, al derecho, pero lo que tienen que saber es que en cada persona es un mundo y cada persona va a tener sus propias variaciones anatómicas. Entonces, por eso es que esta zona, según todos los estudios que se han hecho en un montón de años, es la que se ha determinado que está libre de ramas del nervio ciático o del mismo nervio ciático, ¿sí? Entonces es muy importante que recuerden estas reglas de los tercetos y de los cuadrantes, cualquiera que sea la que ustedes quieran utilizar. De repente a algunos les va a parecer más específico, más fácil la regla de los tercetos, otros la regla de los cuadrantes, ya depende de cada uno, pero es importante que se acuerden. Entonces, acuérdense, en regla de cuadrantes es en el cuadrante superior externo y en la regla de los tercetos vendría a ser entre el tercio medio y el tercio externo. Y por último vamos a ver esto que son las complicaciones. Bien, entonces en primer lugar tenemos el absceso, que es una de las más comunes, que es cuando no hemos realizado una correcta técnica de asepsia. ¿Qué cosa era asepsia, chicos? ¿Se acuerdan? Que la acabamos de revisar. Conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas, exactamente. ¿Y qué era antisepsia, chicos? El uso de sustancias químicas. Exactamente, uso de sustancias químicas, ¿en qué? ¿En organismos vivos o en organismos inanimados? Inanimados. Inanimados.
Exactamente, inanimados. No ¿Y era, qué no cosa? era- No, vivos. ¿No eran ¿Ves? vivos? Y es un organismo vivo. ¿Se ven cómo me confunden? Es un organismo vivos, chicos. Acá está. ¿Ven? Organismos vivos. Perfecto. Ya. ¿Qué era la desinfección, chicos? ¿Qué era la desinfección? A ver, María Claudia, que está levantando la mano. la eliminación de la mayoría de los microorganismos, pero no eliminaba los virus ni las esporas. Exacto, no elimina las esporas. ¿Y en qué era? ¿En organismos vivos o en organismos inanimados? Inanimado. Exactamente. La desinfección es en inanimados. Perfecto. ¿Y qué era la esterilización? Destrucción de todas las formas de vida, incluidos Sí. las esporas. Exactamente. Ya, entonces, en resumen, ¿cuál era para objetos inanimados? Desinfección y esterilización. Ajá. ¿Y cuál era para objetos animados o vivos? Antisepsia. Perfecto. ¿Qué sustancias se utilizan más en la antisepsia? ¿Cuáles son las más utilizadas? Son dos. La clorexidina y la iodopovidona. Exacto. ¿Y cuáles eran los procesos que nosotros teníamos que tener en cuenta dentro de la asepsia? Lavado de manos. Manos. ¿Qué más? La desinfección y la esterilización. Perfecto. Muy bien, chicos. Una Scooby galleta para todos. Ya. Entonces, dentro de las complicaciones, absceso, porque hemos obviado todos estos conceptos que nosotros acabamos de conversar y de recordar. Asepsia, antisepsia, desinfección, esterilización. Entonces, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Y esta imagen que ven acá es de un absceso a nivel de la zona abdominal, casi por encima de la cresta ilíaca. ¿Qué cosa es un enfisema? Es cuando ingresamos aire a nivel de las capas de la piel. ¿Cómo nosotros podemos identificar un enfisema? Porque cuando presionemos la piel del paciente en esa zona, va a sonar como cuando reventamos papel burbuja, exactamente igual. ¿Sí? En esta, por ejemplo, esta es una tomografía por si acaso. Vemos que estas bolitas negras que vemos dentro del tejido es el enfisema. Así es como se ve en un estudio por imágenes. Luego tenemos lo que es la embolia gaseosa, y esta es una complicación un poco de la cual tenemos que tener bastante cuidado, porque en la embolia gaseosa, no sé si ustedes han visto, y es algo que les van a enseñar ahorita, cuando ustedes están colocando un inyectable, muchos ven que presionan la aguja hasta que salen unas gotitas de líquido, presionan, mejor dicho, la jeringa hasta que salen unas gotitas de líquido por la aguja y luego la golpean así. Ya, eso es para quitarle cualquier tipo de burbuja de aire que haya podido quedar dentro de la jeringa. ¿Para qué? Para evitar que esta burbuja de aire ingrese al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando una embolia con una burbuja de aire ingresa al torrente sanguíneo? Se crea una embolia gaseosa. Y porque esta burbuja de aire va a viajar por todo el torrente sanguíneo, puede llegar a nivel del corazón, a nivel de las válvulas mitrales, tricopías, a nivel de la aorta, etcétera, y ocasionarle al paciente un episodio de infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes saquen el aire, para no provocar una embolia gaseosa. Otra complicación de la que les había hablado bastante es la sufusión hemorrágica. Esta sufusión hemorrágica se puede causar por la misma irritación del vaso sanguíneo, por el medicamento que estamos poniendo, por la velocidad con la que hemos puesto ese medicamento, porque no hayamos utilizado la vía que correspondía para este medicamento. Y acá básicamente se lesiona, se fisura el vaso sanguíneo y la sangre sale, ¿sí? Se derrama todo. Es como romper una barrera que estaba manteniendo todo el agua en su lugar, ya se rompe, ya se sale todo por todos lados. Y esto es la famosa sufusión hemorrágica, esta imagen que tenemos aquí abajo. ¿Qué cosa es la extravasación medicamentosa? Es cuando el medicamento que nosotros hemos colocado se sale del vaso sanguíneo y se esparce por los tejidos. Y esta zona aparece tumefacta, inflamada, al paciente te va a decir que le duele bastante, y es porque el medicamento básicamente se ha ido a donde no tenía que ir. Por eso se conoce como extravasación medicamentosa. Lesión nerviosa periférica, la que habíamos estado conversando justo al momento de poner inyectables intramusculares, ¿no? No utilizamos el cuadrante superior externo o el punto medio entre el tercio medio y el tercio externo y lesionamos un nervio. En el mejor de los casos, le ocasionamos una parestesia al paciente,
que es básicamente las parestesias es cuando sientes como un hormigueo en esa zona, como cuando se les duerme el pie o se les duerme la pierna por estar sentados encima de ella por mucho rato, y después cuando se paran les empieza a hormiguear, ya, eso se conoce como parestesia. Y en el mejor de los casos podemos ocasionarle eso, porque las parestesias se pueden resolver en un tiempo de hasta 4 o 6 meses. Pero en el peor de los casos le podemos causar una parálisis. Entonces, por eso les digo, también es muy importante que recuerden los cuadrantes. Y la hipersensibilidad, y por hipersensibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el paciente sea alérgico al medicamento que nosotros le estamos poniendo y nosotros no le hemos preguntado, no nos hemos asegurado de que no sea alérgico, ¿sí? Y esto, de todas estas, ¿cuál es la más común y cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las que podemos ver con mayor frecuencia? Son estas. La sufusión hemorrágica. Ay, qué feo, porque es en amarillo. Ya, la sufusión hemorrágica, esta de acá, o el absceso. ¿Sí? Esas son las dos más comunes que vamos a ver. Esto de acá horrible, espantoso que ven, es una otra complicación que podría derivar de un absceso maltratado, que se conoce como fasciitis necrotizante. Esta es ocasionada por una bacteria que se conoce como la bacteria come carne. Les dejo de tarea que averigüen cuál es. Y esto básicamente, como su mismo nombre les dice, se va a comer el tejido del paciente. Y esta infección por esta bacteria avanza súper rápido, ¿sí? ¿Y cuál es el único tratamiento? Ingresa a quirófano el paciente y se tiene que quitar todo el tejido que esté infectado con esta bacteria. Por eso es que el tratamiento es bastante mutilante, es bastante traumático para el paciente, porque se quitan básicamente trozos de tejido que estén infectados y esto no vuelve a crecer como antes. Para terminar, no vuelve a crecer, ¿sí? Entonces, por eso, y esto se los pongo no para traumarlo, sino para que tengan en cuenta que si bien los inyectables suena como un juego, suena como algo súper sencillo de hacer, es algo a lo que le tenemos que tener bastante respeto. Y si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien y tomando todas las precauciones de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización para evitar cualquier tipo de incomodidad a nuestro paciente. Bien, chicos, eso sería todo. Pregunta, ¿cómo se llamaba lo que acabas de mencionar de esa última imagen? Fasciitis necrotizante. Ok, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, antes ya de pasarles el link del post-test. Sí, no. Una pregunta, el profesor había dicho en el PPT que era fascitis necrotizante, ¿o es fascitis? Sí, es fascitis o fasciitis. Dependiendo, varía bastante, pero es lo mismo, fascitis o fasciitis. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedes repetir rapidito lo que era la lesión nerviosa periférica, porfa? Ya. La lesión nerviosa periférica es básicamente entramos por un sitio donde no debemos entrar y chocamos con el nervio, ¿sí? Entonces, al chocar con el nervio, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo lesionamos tanto que el paciente queda en parálisis porque era justo un nervio motor, o le quitamos absolutamente toda la sensibilidad en esa zona porque era un nervio sensitivo. ¿Qué cosas, en el mejor de los casos, lo que puede ocurrir cuando hacemos esto, cuando lesionamos un nervio periférico? Que ocurre una parestesia. ¿Qué cosa es la parestesia? Cuando sentimos esa sensación de hormigueo, cuando se nos duerme la pierna, el brazo, la mano, etc. Pero en este caso es una sensación de hormigueo que es permanente, no se pasa. Y esto sigue ocurriendo más o menos luego de 4 a 6 meses de ocurrir esta lesión en la vaina del nervio periférico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, no. Bien. Entonces, les voy a pasar el link para el pasito. Está por aquí. Una pregunta, no es sobre el tema, pero por ejemplo, yo escuché que hubo un accidente en Villa El Salvador, creo que había personas que se le había quemado la piel y era tanto que no se podía volver a reconstruir. ¿Se le podía poner piel de otro? Porque yo escuché que había, no sé si era un rumor o si era cierto que le ponían piel de animal. Lo que pasa es que hay, bueno, los últimos, no sé si son 5 o 10 años, pero es una técnica bastante nueva que se ha empezado a colocar injertos de tilapia en los pacientes quemados
porque se ha observado que reduce el riesgo de infecciones, porque los pacientes quemados, la principal complicación que tienen es shock hipovolémico, las principales complicaciones que tienen son shock hipovolémico y shock séptico por infecciones. Entonces se ha observado que al colocar la piel de tilapia, esto ejercía la función de proteger a toda esta zona que por la quemadura estaba expuesta, y también de reducir lo que era el riesgo de infección, y también aceleraba el tiempo de cicatrización, de reparación de tejidos. Así que creo que a eso es a lo que te refieres. Generalmente esa es la piel extra que se utiliza. Ah, ok, sí, muchas gracias. De nada. Bien, chicos, entonces ahí tienen el link del post-test. Ya saben que tienen que llenarlo también para poder contarles la asistencia. Y yo creo que hasta las 2 en punto y ya lo cierro, ¿sí? Ahí les va a salir la respuesta, así que mientras vayan terminando se pueden ir retirando, no se preocupen.